el libro de Mateo. ¿Bien todo aquí? Creo que sí. Ok, ahora sí. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes escucharon las predicaciones de las parábolas? Poquitos, ok, fantástico. Hoy nosotros vamos a comenzar un nuevo estudio en cuanto al libro de Mateo se refiere, pero vamos a enfocarnos en la parte profética. ¿Qué significa la parte profética? ¿Qué es lo que Jesús dijo en cuanto al fin del siglo? Y para eso pues ya hemos leído el versículo del 1 al 8, yo voy a leer nada más 2 versículos y entonces empezamos. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señor, entiendo, Padre, que la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Dios, entiendo, Señor, que soy incapacitado, Señor, para revelar todo. Pero, Señor, tu Espíritu Santo que en nosotros vive, que somos morada de Él, le damos la libertad para que Él hable a nuestro corazón, nos enseñe, nos moldee en el conocimiento, para tener una conducta y un carácter diferente, el cual tú estás buscando en nosotros como miembros de tu reino. Te doy gracias, Dios mío, por los asistentes, te doy gracias por aquellos que en cualquier parte del mundo nos están viendo a través de Facebook, Señor, o también los que escuchan, oh Dios, y ven a YouTube. Yo te oro en el nombre de Jesús que esta predicación sea de beneficio para sus almas y que tú seas glorificado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Muy bien, pues hoy, como les dije, vamos a estar hablando de la parte profética. El libro de Mateo, estuvimos leyendo el capítulo 13 básicamente y hablamos de toda la parte aquella de lo que es las parábolas. No las leímos ni las explicamos todas porque hay muchas más parábolas, pero las 7 parábolas importantes que leímos nos dejaron a nosotros como el hombre aquel padre de familia que saca de las cosas viejas y de las cosas nuevas. La parábola anterior nos habló a nosotros de esa gran red invisible que está reuniendo el mundo a un punto en el cual todos tendremos que dar cuenta de lo bueno o de lo malo. En el caso del creyente en Jesucristo, tendrá que dar cuenta no tanto de lo bueno o de lo malo, sino desde el momento en adelante que fue salvo, qué hizo con su vida, cuál fue la inversión por la cual él vivió, en qué invirtió él. En el libro de Mateo, como sabemos, el escritor fue Mateo, un hombre que era recaudador de impuestos. Antes de conocer a Cristo, estando él en su puesto de recaudador de impuestos, el Señor le dice: Mateo, sígame. Y él no dijo: ay, espérate un momento, ¿qué es lo que tú dijiste? ¿Qué es lo que tú dijiste? Yo no te entendí. No, se levantó, dice, dejó todo, se levantó y se fue. Aparentemente no tiene mucha responsabilidad eso, pero un cobrador de impuestos manejaba dinero. Y la situación de él no era fácil porque él tenía un compromiso con Roma, etcétera, etcétera, y todas las otras implicaciones que puede tener. Pero este hombre escribió el libro de Mateo 50 años aproximadamente después de la muerte de Cristo. Escribió este libro. El libro de Marcos fue escrito primero que este, ¿verdad? Ahora, este hombre era un hombre preparado y un hombre que pensó
por medio de la iluminación del Espíritu Santo en cuanto al propósito de escribir este libro. Y este libro tiene varias características y perspectivas enfocadas al pueblo judío o al pueblo hebreo. Por eso cuando usted lee el libro de Mateo, no va a entender muchas cosas. Tiene que entender la parte de lo que es la cultura, lo que es la ley del Antiguo Testamento, lo que es las costumbres del pueblo hebreo, etcétera, etcétera. Aquí hay algo muy interesante. Hay una parte que el Señor le dice a los oyentes. Si usted se da cuenta, el versículo 1 del capítulo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Cuando el Señor estuvo en el templo, Él tuvo muchas o varias discusiones bastante fuertes con los líderes religiosos de aquel entonces. Y para nosotros entender esto, tenemos que ir a los capítulos anteriores. Mire, desde el momento en que entró a Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 12. Una semana anterior el Señor había entrado a Jerusalén y dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas y los cambistas y las sillas de los que vendían paloma. ¿Y qué les dijo? Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros le habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, 8 días antes se lo dijo a ellos en el templo. ¿Quiénes estarían en el templo? Pues los creyentes, ¿verdad? Fariseos, saduceos, escribas y quizás un poco de gente del pueblo junto con los discípulos de él. Esto se refirió a los creyentes, que era lo que estaban haciendo. No era prohibido vender palomas y vender corderos, no era prohibido eso. El problema era que si un cordero debía de valer, por decir un número X, $10, la gente que vendía el cordero lo aumentaba a $40. Si vendían una paloma que valía $2, la vendían a $20. Ese era el problema. Y estos animales los traían para venderlos, porque personas venían de muy lejos y no podían traer todos los animales para poder ofrecerlos. Entonces en el templo había un lugar donde la persona podía comprar el sacrificio para ofrecerlo. Pero la gente que trae los animales se aprovechaban, abusaban. Por eso el Señor les dice aquí. ¿Ok? Si usted el versículo 18 del capítulo 21, al día siguiente, se fue el lunes, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo a la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Estaba en su última semana el Señor ya de su vida. Así viene entonces también el versículo, la autoridad de Jesús, que es el mismo lunes, posiblemente fue cuestionada en el templo. Versículo 23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron. ¿Qué le dijeron? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Sí ve? Oponiéndose a las enseñanzas y a lo que Jesús quería hacer. Respondió Jesús y le dijo, a mí me encanta esta respuesta, dice: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¡Pum! Le puso, como dicen los hermanos cubanos, la tapa al pomo.
los cayó. Porque si dicen que el bautismo de Juan es de Dios, Jesús dice, bueno, ¿y por qué no se bautizaron? ¿Por qué no obedecieron? Y era una riña que había entre los religiosos y el Señor Jesucristo. Y en ese proceso de su última semana, en el último día que Él visita el templo, se lleva a cabo, vamos ahí el último, el 23, capítulo 23, versículo 37. Bueno, vamos a pasar del 23. En el último día que el Señor toca el templo, se para en el templo y le dice a esta gente cosas supremamente fuertes. Ya ellos habían intentado hacer algo para matarlo. Ya Judas estaba haciendo la transacción con ellos para entregar a Jesús. Pero el último día, Él se para delante del templo. Versículo primero del capítulo 23. En capítulo 23, versículo primero, o 23.1, si se me equivocan. Si es muy difícil, busquen el 24, echan un capítulo para atrás y busquen el versículo 1. ¿Ok? Lo tenemos ya, ¿verdad? 23.1, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ok. Oye, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ¿qué? Dicen y no hacen. Ahora, decirle eso a la gente de los líderes religiosos no era políticamente correcto hacerlo. ¿Cómo le gustaría al pastor que hablaran de usted por allá, por otro lado? Dice, pastor, mire, el pastor dice una cosa, pero no la hace. ¿Cómo se siente uno? Me imagino que mal, pero a Jesús no le importó eso. Porque Jesús no andaba hablando políticamente correcto. Jesús hablaba de lo que era la justicia, del punto de vista de la justicia correcto. Hoy en día tenemos que hablar, tenemos que tener mucho cuidado para nosotros hablar. Si hablamos de los, ¿qué dice? Los republicanos, o hablamos de los demócratas, hablamos de los... Tenemos que tener cuidado, porque si no ofendemos a las personas. Yo espero en el Señor que usted nunca se ofenda. Que el amor de Dios esté por arriba de todo político y de todo partido político. El amor de Dios nos une a nosotros y eso nada nos puede separar. Amén. Político que hablen, dejen que hablen de político, que hablen de este, que hablen de aquel, no importa. Usted enfóquese en el amor de Dios, porque nadie nos podrá separar el amor de Dios, ¿verdad? Entonces aquí en este capítulo 23, Jesús empieza a hablarle a la gente de esta gente. Ahora, bien interesante. Le habla uno de que ellos dicen, pero no hacen. Pero al pueblo dice, ustedes háganlo. Aunque ellos no lo hagan, usted háganlo. Les habla también de la hipocresía de ellos. Versículo 13. Dice más, ay de vosotros, ¿quiénes? Escribas y fariseos hipócritas. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahora, eso es fuerte. ¿No cree usted que eso es fuerte para los líderes religiosos de este momento? Y es difícil para cualquier persona oír que alguien habló mal de usted. Pero si es la verdad, ¿qué usted va a hacer? Cállese.
haga cambios en su vida y siga adelante. Si no es verdad, déjele las cosas a Dios, que Dios tendrá cuidado de eso. ¿Verdad? Pero no solamente, versículo 16, le dijo ciegos. Mira el versículo 16, dice, ¡ay de vosotros! ¿Qué? Guía ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es... ¿Qué se programa? ¿Por el templo o por el oro del templo? Versículo 17, insensatos y ciegos. Versículo 19, necios y ciegos. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Versículo 33, serpiente, generación de víboras. Uy, 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 uy. No es nada fácil oír estas palabras. ¿Cree usted que Jesús fue injusto o fue justo? Justo. Seguramente había esto en el templo. Seguramente muchos corazones tenían esto, porque Jesús no necesitaba recibir recomendación de nadie, porque Él conocía el corazón del hombre, así como conoce tu corazón y conoce mi corazón también. Tú puedes esconderte del pastor, tú puedes esconderte de esto, puedes esconderte de aquel, inclusive hasta de la policía, pero de Cristo nunca te podrás esconder, porque Él nos conoce a nosotros tal y como nosotros somos. Entonces ya el capítulo 24, como dimos una parte del resumen, el capítulo 24 empieza donde termina el 23, y el 23 termina con las siguientes palabras, versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor dice hoy, Iglesia Hispana Bíblica Bautista, ¿cuántas veces te he hablado? ¿Cuántas veces te he dicho que escuche mi voz? Quiere unirnos, quiere hacer un pueblo santo, una nación escogido, un real sacerdocio. ¿Ha escuchado usted eso del Señor? ¿Hemos escuchado estas palabras del Señor? Mira lo que dice después el Señor. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada como desierta. Ya no más. Ya me voy. Bye bye. Les he hablado, les he dicho, les he amado, he dado mi vida por ustedes, he invertido en la vida de ustedes, dice el Señor a Jerusalén. No han querido ir. Entonces ahora, que escuche, la casa, ¿cuál es la casa? El templo donde estaban. Ellos pensaban que Jesús no era tan importante como el templo. La idea y el pensamiento es de que el templo, el edificio, era más importante que Jesús y era más admirado que Jesús o que las personas. Y en alguna forma eso se transmitió a través de los años a nosotros también. ¿Bien? Cuando usted va, yo me acuerdo cuando era pequeño, iba a la iglesia, a la catedral de mi pueblo, y todo el mundo se quitaba el sombrero, ¿verdad? Y se volvieron unos santos inmediatamente. Pero salían de ahí en el aguardiente, la infidelidad, la mentira, etcétera, etcétera. De alguna forma se transmitió eso también a nuestras culturas. Y él dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. No que se iba a llevar todo lo que había ahí en ese lugar, sino espiritualmente estaban en bancarrota espiritual. No habían querido escuchar las enseñanzas, le habían rechazado a él, no querían oírlo, lo criticaban, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no ve por ahí estaba todo. Versículo siguiente. Porque os digo que desde ahora no me veréis más. En otras palabras,
esta es la última vez que usted me va a ver en el templo. Ya ustedes no me van a ver más aquí en este templo metido. Ya hice todo el trabajo que tenía que hacer. El Señor tuvo que limpiar el templo 2 veces. La primera fue al comienzo de su ministerio, volcó las mesas y con fuerte sacaba a la gente de ahí porque habían hecho del templo cueva de ladrones. Ahora, en la última vez que viene, lo hace otra vez. ¿Será que el pueblo aprende? ¿Será que aprendemos nosotros lo que Dios nos está enseñando? Versículo dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, ahora vamos a hablar de los temas que el Señor se confrontó con esta gente. Cuando dice aquí, ya dejo su casa tranquila, es porque les había dicho, les había enseñado por 21 capítulos y pico, les había dicho. No había entrado en la cabeza eso. Veamos el asunto del tributo. 22:15. Capítulo 22, versículo 15. Si ustedes el versículo 21 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que es una fiesta de bodas a su hijo, etc. Y viene otra parábola. Ahora en el versículo 15 habla de las cuestiones del tributo. Y mire con quién les está discutiendo, con quién les está remachando. Versículo 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estaban agazapados en las palabras o en las cuestiones que aparentemente ellos querían saber, pero a ver si les podemos echar mano. A ver si lo podemos coger en un error. Para después decir, estás equivocado en esto. Si ve la metodología que los, entre comillas, religiosos usaban y todavía usan. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que es legalista está buscando dónde está la paja, pero no se da cuenta la viga que tiene él. Mira lo que dice. Y enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Eso no es lo que era Jesús. ¿Quién vio eso? ¿Los amigos de Jesús o los enemigos? Ellos declaran cómo era Jesús. Ellos nos dicen cómo era Jesús. Pero qué interesante que ellos no nos dicen cómo eran ellos. ¿Quién es el que nos dice cómo eran ellos? Jesús. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esta era la pregunta del $1.000.000. Si Jesús contesta erróneamente, pero mire lo que dice Jesús. Pero Jesús, conociendo ¿qué? La malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Cuando usted hace una pregunta de la palabra, ¿es para tentar a Jesús o realmente para conocer a Jesús? ¿Bien? ¿Y sabe cómo usted sabe que lo hizo para conocerlo? Porque lo practica. Si usted no lo practica, es exactamente lo mismo. Si yo no lo practico, es exactamente lo mismo. Versículo siguiente. Dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Eso debe de doler profundo en el corazón de la gente. Versículo 19. Dice, mostrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo, ¿de quién es esta imagen, la inscripción? Ellos dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ni para un lado ni para el otro. ¿Usted cree que cómo ellos se quedaron en ese momento?
no lo pudimos coger. No lo pudimos coger. Oyendo esto, se maravillaron. ¿Y qué? Y se fueron. Y dejándole, se fue. Pero este día, miren lo que sigue. La pregunta sobre la resurrección. Otra pregunta del $1.000.000. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Escuchen. Ellos dicen que no hay resurrección, pero no significa que no hay resurrección. Yo puedo decir, aquí estoy en oscuro. Aquí hay una oscuridad tremenda. Pero no significa que está oscuro. Los saduceos decían que ¿qué? Que no había resurrección. ¿Pero era verdad? No, lo que pasa es que ellos no querían aceptar la verdad. Eso es como, por ejemplo, cuando usted va a un lugar donde, ¿cómo llaman ese lugar donde uno va a comer todo lo que quiere? Un buffet. Un buffet. Usted entra. Espinacas, no espinacas. Bistec, oh, sí, bistec. Camarón, sí. Arroz, no arroz. Tal cosa, sí. Tal cosa, no. ¿Qué quiere decir? ¿Que las espinacas no están ahí? Sí. Están ahí, pero ¿qué pasa? No la quieren. Quiere decir que los camarones están ahí. A mí me gusta, por eso los acepto. La palabra de Dios es igualita. Escuchen. Cuando los famosos hombres estos decían no resurrección, no era que no había resurrección, es que hay resurrección. Mas sin embargo la pregunta que le hacen es porque están en problemas, no tienen la solución. Y vamos a ver cuál es la pregunta. Hubo pues entre vosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó la mujer a su hermano. En aquel entonces, cuando un hermano tenía una esposa y se moría esa persona, el hermano debía de casarse con la nuera o con la media hermana o quien fuera, y entonces continuar el matrimonio de su hermano. ¿Ok? La cuestión es que hay 7 hombres que murieron y la mujer estaba viva todavía. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengan cuidado con esa mujer. Escuchen. Ahora la pregunta es, en la resurrección, como usted dice que es resurrección, ¿de quién va a ser mujer esta? Esposa o no mujer. Tremenda pregunta. Esta era del $1.000.000.000. Ahora el Señor, mira lo que dice. En versículo 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En otra palabra, ¿tú quieres una respuesta mía o quieres una respuesta bíblica? Si usted no sabe la respuesta es porque no lee la palabra. Y usted no cree en el poder de Dios para levantar a los muertos. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En la resurrección no va a haber tal mi amor. You love me behind, I miss you. Nada de eso. Usted sabe el cuento del hombre aquel que la mujer era una tremenda mujer, ¿verdad? Como de esa que hay por ahí, pero aquí no, gracias a Dios. Era un sargento. Y el hombre estaba súper aburrido ya en su matrimonio. Se muere la mujer. Bueno, la mujer se va al cielo y el hombre se queda viudo aquí, a disfrutar la vida. Pero que resulta que el hombre se muere también. Y la mujer estaba en la puerta del cielo esperándolo. Y lo ve que viene. Entra el hombre a la puerta y dice: ¡ay, mi amor, I miss you! Dice, un momentico, era hasta que la muerte nos separa. Hasta que la muerte nos separa. Hasta ahí era el matrimonio nada más. Bueno, aquí dice: si usted no sabe la respuesta a eso es porque simplemente no leen la palabra, no entienden la palabra, ni tampoco le dan a Dios el crédito de su poder. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo:
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Quiere decir que sí hay resurrección. Oyendo esto, la gente se admiraba. ¿De qué? De su doctrina. ¿Sabe por qué se admiraban de la doctrina? Porque les llegaba al corazón. Porque ellos también tenían esas necesidades. Pero sus líderes no habían podido darle las respuestas. La palabra de Cristo llenaba su corazón. Se sentían bien. Pero la enseñanza de los fariseos no le llegaba. Muy bien. Otro problema que también surgió allá. Versículo, el gran mandamiento. Versículo 34, perdón, dice, entonces, ¿quiénes? ¿Qué oyeron ellos? Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una hora. ¡Ja, ja! Ahora viene con nosotros. ¿Sí ve? Eso era un reto continuo entre Jesús y los religiosos. Por eso yo nunca le recomiendo religión a usted. Nunca se vuelva bautista, por favor. Nunca. Vuelva a ser cristiano. Creyente. Fiel seguidor. En una relación personal con Él. Yo me acuerdo en un tiempo atrás y decía, yo soy bautista, y se acabó el pecho. Bueno, bautista. No. Olvídese de la religión, es el método que el hombre se ha inventado para llegar a Dios. Pero el cristianismo es el método que Dios inventó para llegar al hombre. Acuérdese de eso. No hay religión que salva. Relación sí con Cristo sí. Versículo 34. Todos los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dice, ahora sí, mira, lo tenemos fritico ya. Y uno de ellos, intérprete de la ley, un conocedor de la ley, un gran maestro de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Escúcheme, un hombre conocedor de la palabra, maestro de la palabra, doctor en teología y no sabe cuál es el primer mandamiento. ¿No le parece a usted como funny eso? Versículo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Listo. ¿Usted cree que este hombre no conocía eso? Sí. Claro que lo conocía. ¿Por qué se lo preguntó? Para tentarle. Hermano, usted vino a escuchar una predicación hoy, ¿verdad? Amén. ¿Cuándo usted vino a escuchar una predicación? Amén. ¿Para qué vino a escuchar una predicación? ¿Para tentarlo o para aprender? Para aprender. Eso lo va a saber usted durante la semana si lo practica. Si no lo practica, un sermón más. ¿Ve? Ahora, Jesús prueba la integridad de ellos. Versículo 41. Es otra pregunta. ¿De quién es hijo el Cristo? Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Y quién es el hijo? Le dijeron, de David. Muy bien respuesta, muy bien. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Todos se quedaron, no habla español, Señor, no comprende. ¿Se quedaron qué? Calladitos. Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Escúcheme. Sus preguntas muestran sus intenciones. Las preguntas que usted le haga a la palabra o al Señor
muestra si eres genuino o no. Si preguntas por tentarle y con la intención de no practicar, no vas a encontrar respuesta. Tenemos que venir al Señor con un corazón limpio, un corazón abierto, diciendo: Señor, yo soy como un niño recién destetado. Enséñame tu palabra, humillado ante Dios, porque al que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. ¿Ve? Ahora, ya después de aclarar muchas de las dudas de esta gente, deja el Señor el templo. Y qué triste, los discípulos estaban con él, estaban oyendo lo que él estaba discutiendo con los religiosos. Sale del templo y en lugar de los discípulos ir preocupados con las cosas que estaban sucediendo espiritualmente, ¿sabe de qué se preocupaban? De la belleza de los edificios. Mira, al 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Por los 12, ¿verdad? Para mostrarle los edificios del templo. Acuérdense, el Señor no vivía en Jerusalén. El Señor vivía en Galilea. Y él de vez en cuando venía a Jerusalén, venía a la fiesta, etcétera, etcétera, y después se iba. A la edad de 12 años él se quedó en el templo. O sea, el lugar de Jerusalén no era muy conocido por él, porque él no era un hombre de ciudad, él era un hombre más de campo, de un lugar más de cosechas, de donde cogían pescado, donde sembraban yuca y tipo de esa cosa. Él hacía yugos, etcétera, etcétera. No era una persona de ciudad, ¿verdad? Pero los discípulos, después de esas discusiones, ¿en qué estaban ellos concentrados? Los edificios, los grandes edificios. A lo mejor usted está pensando también en grandes edificios ahora, o está pensando en el Señor. Yo creo que usted está pensando en la palabra. Amén, hay un buen amén, gloria a Dios, fantástico. Ahora, respondiendo él les dijo, y aquí escúcheme esto: para dar esta respuesta usted tiene que mirar más adelante del día de hoy. Tiene que percibir el futuro ahora en el presente. Si yo le doy la pregunta a usted, hermano o hermana, ¿qué va a ser su vida de aquí a 20 años? Ay, pastor, yo no sé. Yo, imagínese, si acaso del día de hoy puedo vivir o nada más. Bueno, Jesús podía ver el futuro. Mire esto. ¿Veis todo esto? ¿Todo esto qué significa? Todo esto que he vivido, todo esto que he pasado, todo esto que los religiosos me están atacando, que no entienden, que tuve que hablarles por parábolas, que trato de enseñarles, que trato de amarlos, que trato de juntarlos. ¿Ven todos ustedes eso? Los discípulos, lo único que vemos son los edificios del templo. ¡Qué desconsuelo, Dios mío! ¡Qué tristeza para el maestro de maestros enseñando con todo lo que tenía! Y los otros, si nos gusta el edificio, mire qué bonito el edificio. Bueno, respondiendo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos hablando del templo que Herodes edificó. Él edificó el templo con oro por dentro. El primer templo que Salomón edificó tenía oro. El templo que este hombre construyó, el gobernante, también tenía oro. Y pasó algo interesante. El Señor sabía cómo el oro reaccionaba ante la candela. El Señor sabía que 70 años aproximadamente más adelante iba a venir un pueblo, iba a meterle candela al templo, y todo el oro que había en el templo se iba a derretir. Y se iba a derretir, se iba a meter por medio de las piedras, entre piedra y piedra iba a caer el oro y iba a meterse por las piedras.
Cuando la gente vino y se dio cuenta que el oro se había derretido, que había quedado un mes completo, empezaron ¿a qué? A remover las piedras. ¿Para qué? A sacar el oro. Para buscar el oro, no el loro, porque ya no habían loros. Para buscar el oro. 70 años más adelante, siendo Tito un general romano, vino y desbarató el templo. El Señor lo vio, lo previó. Por eso le dice a los discípulos: no te preocupes tanto por esta belleza y por tanta cosa. Eso va a quedar en ruinas. Yo me imagino que ellos dirían: pero Señor, eso no va a ser posible. Una hermosura tan grande, ¿cómo va a ser destruida? Pero sí se pudo. Ahora, pero los discípulos se quedaron con esa duda y le hacen 3 preguntas al Señor. 3 preguntas que no las vamos a estudiar hoy, las vamos a estudiar el próximo domingo, Dios mediante. Versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿cuándo será el fin del siglo? Ahora, ¿por qué ellos preguntaron estas preguntas? ¿Sabe por qué? Porque estaban interesados en saber la verdad. Ellos ya sabían que Jesús iba a morir. Ellos ya habían sido comisionados en el capítulo 10 del libro de Mateo. Ellos habían sido entrenados para salir y luchar en contra inclusive de demonios y sanar enfermedades. Habían tenido fracasos porque un padre trajo a su hijo para que lo sanara, ellos no pudieron sanarlo. Y el Señor les dice: hey, eso no sale con palabras, solamente sale con oración y ayuno. Ellos ya estaban entrenados. Pero ahora ellos estaban interesados. ¿Qué iba a pasar? Porque el Señor ya pronto iba a morir. ¿Qué iba a pasar después de que muriera? Y ahí dejamos esas 3 preguntas para la próxima semana, Dios mediante. ¿Ve? ¿Qué aprendemos nosotros? Bueno, primero, las dudas que nos acosan respecto a lo que vivimos tienen una respuesta. Y vas a encontrar la respuesta si realmente eres honesto contigo mismo y con el Señor. Si tú vives una vida, entre comillas, de religioso, sin compromiso con Cristo, yo te desafío, lee de aquí para atrás cuánta gente el Señor sanó, alimentó, curó, enseñó, y cuántos al final de sus días estaban con Él. Ni los 12. Cuando la candela se acerca, ¿verdad? No hay un carapacho duro para una buena candela. ¿Ok? Y si usted y yo somos cristianos, cuando la candela viene, ¿qué es lo que hacemos? O cuando la belleza del templo nos llama la atención, se nos olvida lo que Cristo habla. O otras cosas más. La moda, la vanidad, todo ese tipo de cosas. ¿Ven? Entonces, si nosotros realmente queremos saber si tenemos doblez de corazón, tenemos que mirar qué hacemos con las enseñanzas que Jesús nos da. ¿Las practicamos o no las practicamos? Si no las practicamos, simplemente estamos como los fariseos y como los herodianos y como los escribas. Gracias a Dios que
el Señor tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? ¿Ve? Ahora, lo auténtico de nuestra fe se ve en la práctica del conocimiento que recibimos. Lo auténtico de nuestra fe se ve en la práctica de ese conocimiento que tenemos en nuestras vidas diarias. Ahí es cuando vemos realmente si somos o no somos. Porque aquí venimos a la iglesia y gloria a Dios que nos podemos reunir bastante cómodos. Pero cuando salimos allá afuera empieza la incomodidad. Empieza la crítica, tentaciones, las pruebas, las necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando realmente usted y yo tenemos que mantenernos firmes en las promesas del Señor. ¿Ve? Entonces, el enfoque de los discípulos era el templo. El enfoque del Señor no era el templo, era el futuro que esperaba. Y aunque el futuro es incierto para el mundo, para nosotros es cierto. Para el mundo es incierto lo que va a ser mañana. El mundo no sabe lo que va a pasar en X cantidad de tiempo. Nosotros sí. Porque la profecía fue dada no para que nosotros la investiguemos, sino para que la vivamos. Usted no tiene que saber quién va a ser el anticristo, el nombre, la dirección, el número del teléfono y el seguro social de él. No lo necesita. Lo único que tiene que saber es que hay un anticristo que viene y que usted debe de vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahora, pastor, pero yo tengo que saber la profecía. Usted tiene que saber la profecía para qué, en qué le va a ayudar. Si no le va a ayudar al crecimiento a su fe y obediencia a la palabra, no le va a ayudar a nada. Y para eso no hay que entenderla. Usted no entiende todo. ¿Usted sabe cómo se produce la corriente? No, pero la usa. ¿Usted sabe cómo trabaja una transmisión automática? ¿Verdad que no? Pero la usa. ¿Cuántos de ustedes esta mañana chequearon el carro? La transmisión, como si el piñón de primera y el de tercera estaban juntos y estaban pegados. ¿Lo hicieron? Pero se montaron en el carro y se fueron. ¿Sabe por qué? Porque usted creyó. ¿Usted cree? ¿Le miraba, chequeaste las llantas del carro? Ni siquiera. Y además, usted va a almorzar hoy y ni siquiera hace un análisis científico del arroz que te vas a comer, ni de la carne que vas a comer. ¿O sí? ¿Verdad que no? ¿Cómo lo come? Creyendo que le va a hacer bien. Alguna vez se falla esa fe, porque esa fe no es basada en Cristo. Esa es basada en el hambre que tenemos, ¿verdad? Entonces, aunque el futuro es incierto para el mundo, el futuro es incierto para el mundo, para nosotros es cierto. Nosotros tenemos un mejor futuro que un pasado, tenemos un mejor futuro que nuestro pasado. Nuestro pasado no ha sido muy bueno, pero el futuro nuestro es mejor. ¿Ve? Ahora, nosotros esperamos un día ver la gloria de Dios. Amén. Nosotros un día veremos recompensas del Señor. Amén. Escúcheme, no por lo bueno que tú eres, sino por la fe que depositaste en Él. Algún día nosotros veremos la realidad de lo que ahora vemos en fe. El Señor vio a Jerusalén. 70 años iba a ser destruida, básicamente el templo. Los discípulos no vieron eso. ¿Ve? Nosotros un día vamos a oír del Señor: ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, ven, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Otros oirán: apartados de mí, malditos, a fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me diste con qué cubrirme, estuve en la cárcel y no me visitaste. Señor, pero ¿y cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos preso?
Dice, debido a que tú no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí tampoco lo hiciste. Y entonces dirán, estos para el fuego eterno y estos para la gloria eterna. Llegó la red, desembocó la red en tierra. Empezaron a echar los peces los buenos a un lado y los otros a otro lado. ¿Ve? Finalmente, vamos al libro de Romanos para terminar ya. Libro de Romanos capítulo 2. Para que veamos lo que el Señor nos habla aquí. Dios trae un juicio justo. ¿Lo tenemos? Capítulo 2, versículo... Bueno, vamos del versículo 1 hasta el 11. Vamos a leerlo nada más. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Me parece mucho los fariseos, ¿verdad? Decían y no hacían. Aprendían y no practicaban. Oían pero no entendían, etcétera, etcétera. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Cuál es la respuesta? No. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, tú piensas que Dios no está actuando. Dios está esperando que tú vengas al conocimiento de Él. Él te está llamando, pero no tomes eso como, eso no es verdad, eso, yo no creo en eso. El hecho que tú no lo creas no significa que no es verdad. Versículo siguiente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que estás haciendo? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a la motivación que tuvo para hacer las obras. Porque nadie es salvo por obras. Toda persona que hace una obra tiene una motivación. Y el que deje de hacer la obra también tiene una motivación. Versículo 7. ¿A quién les dará vida eterna? Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, ¿qué es lo que buscan? Gloria, honra e inmortalidad. Escuchen, ¿qué es lo que buscan en este mundo, hermano? Honra, gloria, inmortalidad, o dinero, vacaciones y descanso. Usted busca, ¿verdad? Cada uno buscamos. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el hispano. ¿Y el hispano no está ahí? Claro que sí. Pero pero gloria y honra y paz y a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al hispano. Si es cubano, colombiano, puertorriqueño, mexicano, no importa. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios trata a todo el mundo por eso. Pregunta, ¿usted cree que Dios debe juzgar la mentira en el mundo? ¿Sí o no? ¿Qué usted dice? Levanta la mano que esté de acuerdo, que Dios juzgue al mentiroso. ¿Y en la iglesia? Que nos juzgue también. Que nos juzgue también. ¿Bien? ¿Y usamos la mentira? Sí. ¿Las excusas? Sí. Pastor, yo no. No me mire, pastor. Yo no digo la mentira. Pues ya digo dos. ¿Cómo te justificarás delante de Dios, hermano mío?
¿Cómo te vas a justificar? Cuando tus ojos queden cerraditos, tu corazón dejó de palpitar. ¿Cómo te justificarás delante de Dios? La única forma validera que hay es esta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro lugar dice, justificado pues por mi nacionalidad, justificado pues por mi religión, justificado pues porque yo soy bueno. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Así de que hoy tienes tú la oportunidad de justificarte delante de Dios por medio de la justicia que Jesucristo en la cruz del Calvario compró para comprar nuestras almas. Amén. Amén. Incline su rostro, por favor. Señor, gracias te damos por tu palabra, Dios, porque es hermosa, linda. Nos habla claro. Y no hablamos, Señor, políticamente